Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. Mucho antes de Hocico, Wumpscut o cualquier otra banda de Agrotech, Suicide Commando había adoptado el EBM para llenarlo de más agresividad, siendo considerada la creadora del Electro Dark o como actualmente se suele llamarlo, Agrotech. Suicide Commando es una banda belga de música electroindustrial creada por Johan van Roy en 1986. Se encuentra fuertemente influenciada por bandas como Front 242, Skinny Puppy y Ministry. A pesar de ser denominado banda, Suicide Commando está integrado solamente por Johan van Roy. Sin embargo, en vivo también cuenta con un tecladista y un baterista. El primer álbum demo de Suicide Commando fue lanzado en 1988 y básicamente se compone por un sonido muy sucio y gastado, típico de sistema análogo de cintas que usaba. Se trata de música ambiental con tintes industriales, bastante oscura, pero para nada se parece a sus temas posteriores, pues el Electro Dark se caracteriza bastante por las fuertes percusiones y las voces distorsionadas que suenan con ella. En 2009, Suicide Commando firmó un contrato con el sello alemán Out of Line. El primer lanzamiento de Out of Line fue el Severed Head Until We Die, poco después seguido por un nuevo EP llamado Die Motherfucker Die, que una vez más alcanzó la primera posición en las listas alternativas alemanas. Precisamente es extraño que después de 23 años de carrera, esta sea casi su canción más popular, cuando normalmente los artistas tienen sus mayores éxitos en los primeros 10 años de carrera, pero hay excepciones, especialmente en la música pop. Johan afirma que para él siempre ha sido más fácil hacer la música como tal antes que las letras, y que de hecho por eso nunca escribe la letra primero. Hay momentos en los que quiere hablar de un tema en específico, y en base a eso se inspira para crear la canción, pero como tal nunca comienza por las letras. Muchas letras de Suicide Commando hablan de temas controversiales como asesinatos, la tortura o el suicidio. Johan explica que conoce muy bien que los temas que toca son controversiales y que precisamente por eso habla de ellos. Según él, solo de esa manera puede conseguir que la gente despierte y abra los ojos sobre cosas oscuras y fuertes que pasan a su alrededor todo el tiempo, pero principalmente ignoran y piensan en cualquier otra cosa. Así que con su música puede conseguir que por algunos minutos estén conscientes y piensen en todos esos temas polémicos. Cuando recién empezaba, se dio cuenta de que necesitaba un segundo integrante en vivo, más que por tratarse de no poder cantar y tocar el teclado al mismo tiempo, porque en vivo era un acto aburrido para el público. Por eso le pareció mejor poder moverse en el escenario con el micrófono, mientras otro miembro se encargaba de la base. Johan explica que le agrada más el público latinoamericano porque son más entusiastas en los conciertos. Dice que muchas veces los europeos en cambio parecen asistir a los conciertos por curiosidad, pero que los latinos ven cada concierto como una ocasión especial y ese interés es bastante valorado por cualquier banda, no solo Suicide Commando. Johan contó en una entrevista que no solo se dedica a la música, sino que también trabaja en un almacén, pero no especificó nada sobre ese trabajo. Es inusual pensar que un músico con tantos conciertos tenga otro trabajo entre comillas normal, pero suele pasar muy seguido. A principios del año 2000, a Suicide Commando se le relacionaba con el future pop, como si tocaran ese género. Johan luego aclaró en una entrevista que si bien no tenía problemas con el future pop, él definitivamente no tocaba eso. De hecho, el disco Axis of Evil es una respuesta a que se puede hacer música de club oscura y que el EBM no necesariamente es solo future pop. Hoy en día la separación que se hace entre estos géneros está más que definida, pues como consenso el future pop y el agrotech o electro dark son todos subgéneros o evoluciones del EBM. Hellraiser, aparentemente su canción más famosa, si contamos el número de remixes que se han hecho, fue relanzada en 2019 pero con una mezcla mucho más limpia y trabajada, pues a palabras de Johan, esa canción merecía estar mezclada con una calidad competente para la actualidad, donde se supone que cada vez las mezclas son o intentan ser más nítidas. El nombre Suicide Commando viene por la fascinación de Johan por los misterios del suicidio, es decir, por la fuerza de las motivaciones y estados mentales que conllevan a las personas a tomar tan fatídica decisión.
Además de eso, le genera una inquietud tremenda las sensaciones y pensamientos de los suicidas segundos antes de cometer, como él lo llama, su acto final. Bueno, aquí una anécdota libre de mi parte. Podría hablar netamente de su música y comentar sobre lo que pienso sobre Suicide Commando, pero recopilando estas curiosidades, me resultó muy interesante esa entrevista donde menciona lo de que toca temas polémicos a propósito, para hacer que la gente piense por un momento en esos temas y no los ignore. Sin embargo, me deja con inquietud ese argumento. Podríamos llamarlo así, argumento. Porque creo que en parte es cierto lo de que la gente evade esos temas en su cabeza, pero al mismo tiempo son cosas oscuras que generan mucho morbo. Demasiado, diría yo. Si no, no existirían tantos videos que a su vez hablan de temas oscuros, sucesos de asesinos, suicidios, etc. En la televisión y las películas, la violencia es algo a lo que siempre estamos expuestos. Entonces, ¿de verdad nadie habla de esos temas? No lo sé. Quizás Johan desde el principio se sintió en una escena no lo suficientemente oscura, sino una que se enfocaba principalmente en el baile. Y así influyó para transformar toda la escena. Pero, ¿de qué sirve que simplemente menciones un tema polémico y ya? Y no digas nada sobre él, sino que solo digas frases incómodas o violentas. Me refiero a, ¿qué quieres decir sobre esos temas? ¿Realmente quieres hacer que las personas concluyan algo sobre ellos? ¿O expones tus opiniones sobre ellos? ¿O simplemente quieres crear una sensación inquietante en la persona? Al menos su canción Cause of Death, Suicide, creo que sí habla un poco de pensar en esos temas desde un punto de vista crítico. Pues si recordamos, en él suena una voz robótica que dice: cada año se suicidan 1 millón de personas aproximadamente. Y luego en el coro dice: ¿en serio quieres morir? Entonces, realmente pienso que si de ese tipo de frases hablamos, sí generan algún tipo de reflexión o dejan pensando a la persona, quizás seriamente, sobre ese tema. Un tanto largo la anécdota, pero quería mencionarlo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Recuerden dejar sus sugerencias. Tengan un súper bendecido día. Dios los bendiga a todos. Soy Spirtek, SHPIRTK. Nos vemos.